Y mucha gente ha ido reivindicándolo en el Renacimiento, en el Barroco español. Ustedes imagínense nuestro Barroco, mientras el resto de Europa estaba haciendo los grandes sistemas filosóficos del racionalismo, y nosotros con nuestras leyendas y narraciones barrocas. El romanticismo, ustedes no han tenido unas conferencias ayer del romanticismo por nada, porque el romanticismo es el que reivindica a nivel culto la leyenda, el mito. Entonces es el gran revolucionario de cara a hacer ver que esto es de importancia, que esto tiene un trasfondo profundo que quizás hemos ocultado, pero que está ahí. Entonces ya les digo que en el siglo XX esto ya lo hemos reivindicado. Algunos nos creen, otros no nos creen, pero sí que hay muchos autores que ya defienden muy claramente que tenemos que pensar que el ser humano es dual, que los mitos y las leyendas no son de gente prerracional o de gente que todavía es ineducada, no, que hay en el cerebro humano, y esto incluso lo ha llegado a decir algún neurobiólogo, estoy pensando en un doctor que se llama Rubiá, que es español, pero que ha trabajado también mucho en Alemania. Un neurobiólogo ha llegado a decir que hay estructuras en la mente que son del pensamiento lógico-racional y estructuras que son simbólicas, míticas, narrativas, y que eso coexiste en nosotros. O sea, que el mito, la leyenda y la narración son propios del hombre antiguo, del hombre nuevo y del hombre del futuro. Incluso hay quien ha llegado a decir que estos elementos son anteriores al trabajo de lo racional, que uno puede emplear un pensamiento racional cuando ya hay unas ideas ahí y que esas ideas generalmente las ha aportado la otra parte, la inventiva, la fantasiosa. Esto ya digo que desarticula de alguna manera esa definición de Platón y nos lleva a pensar que vivimos míticamente, pensamos míticamente, aunque no nos demos cuenta de ello. Y que toda nuestra producción de leyendas, de narraciones, son tan o más importantes como la filosofía, la ciencia y otras ramas del saber. Esto me lleva a qué es exactamente lo que hago yo y por qué lo hago. Porque creo absolutamente en que una sociedad necesita mitos y leyendas. Y no solo lo creo, sino que creo incluso que he conseguido hasta probarlo. ¿Qué es lo que hacemos desde literatura comparada y retórica con el mito? Pues desde literatura comparada lo que se defiende es que todo lo que crea una sociedad la refleja. Que todo lo que hacemos, tanto la ciencia como la filosofía, como el cine, como las novelas, las caras, las baratas, las que se consideran literatura popular, las que se consideran literatura élite, todas reflejan la sociedad en la que surge. Y que, enfrentados a los mismos problemas una y otra vez, los seres humanos siempre recurrimos a las mismas imágenes, a las mismas historias, a los mismos personajes, a las mismas narrativas. Con lo cual es normal que un año tras otro, un siglo tras otro, recurramos a los mitos antiguos, los actualicemos, los modifiquemos o creemos mitos nuevos. Y aquí me pongo un poco psicológica, me pongo junguiana. Decía eso, decía que cuando una sociedad se enfrenta a determinados retos, esos retos se materializan en la creación de nuevas imágenes, de nuevos personajes, de nuevos temas, de nuevos mitos, con lo cual es viable estudiar hoy y defender la necesidad de los mitos. Eso por una parte. Por otra, tengo que decirles, otra rama que yo trabajo es retórica, y desde la perspectiva retórica también trabajé el mito y las leyendas. De hecho, en un libro que se llama Mito persuasivo y mito literario. ¿Por qué? Porque mi concepto, mi idea, mi forma de ver esto es que hay muchos mitos y narrativas y leyendas que reconocemos como tal, como literatura o como cultura, pero que los mitos siguen trabajando de manera activa para nosotros y ahí ya no nos damos cuenta a veces que no son más que a posteriori. En este libro, por ejemplo, yo analizaba discursos políticos y científicos y el político fue absolutamente revelador, porque en el libro analizaba los discursos que hizo George Bush con respecto a las Torres Gemelas. Y ahí de repente, hablando de qué le había pasado a su país y de qué iba a hacer él, Bush estaba utilizando el mito del héroe. Él se estaba construyendo a sí mismo y uno esto lo puede aceptar o no lo puede aceptar, le puede gustar Bush o no le puede gustar Bush, pero lo cierto es que en los textos él utilizaba la mitología del héroe para construirse a sí mismo y caracterizar al otro como un monstruo maligno. Y eso estaba ahí. Y cuando los votantes volvieron a votar a Bush y oían sus discursos, no detectaban ahí ningún mito, pero tras el análisis ahí estaba. Hay mitos que reconocemos y mitos que no. ¿Por qué? Porque son mitos que están funcionando en nuestra realidad. Y esto es especialmente importante si tenemos en cuenta la identidad de un lugar, la identidad de una nación, de un pueblo. Hay, de hecho, muchísima gente, es otro terreno en el que el mito está siendo muy trabajado.
el mito de las leyendas. Se trabaja muchísimo con respecto a la identidad cultural de una ciudad o de un país. Hay incluso clasificaciones. Hay un hombre maravilloso que se llama Jeffrey Shockley, que dice que hay al menos 8 tipos de mitos que tienen que ver con la identidad de una ciudad o de un país. Por ejemplo, mitos de civilización, mitos del pasado glorioso, mitos del futuro prometedor, etcétera, etcétera. Son mitos por los que son narrativas mediante las cuales una sociedad construye su identidad. Y esto es especialmente importante si trasladamos estas ideas a nuestro contexto, que es el de la ciudad de Valladolid. Y ya les decía al principio que es sorprendente cuando uno se pone a trabajar en estas cuestiones la enorme cantidad de mitos, leyendas y elementos narrativos fantásticos que hay sobre Valladolid y lo poco que se conocen. Dice un experto en estas cuestiones, que es Luis Díaz Viana, que quizás es porque nosotros somos la identidad central de la nación. Me explico. De alguna manera parece que otras zonas, que las identidades de la periferia de la península, Galicia, Cataluña, etcétera, etcétera, trabajan más activamente en sus narrativas de identidad. Y que nosotros, como parece que somos quien tiene que reaccionar a eso, pues las hemos dejado ahí apagadas y no las estamos ejerciendo. Que quien reivindica su identidad frente al otro es el que trabaja más activamente sus mitos. Mientras que nosotros, que parecemos ser aquello frente a lo que se construye la identidad periférica, pues estamos ahí como en barbecho. Y la verdad es que puede que tenga bastante razón, pero no obstante, tenemos mitos, tenemos narrativas y tenemos historias. Y si ustedes han mirado alrededor, aquí ya tienen una buena muestra de ellas. De algunas voy a hablar yo, de algunas han hablado ayer, otras me han sorprendido, porque, insisto, yo he trabajado mitos durante 15 años, vivo en esta ciudad, soy de esta ciudad, y hay miles y miles de cosas que desconocía y que me han quedado, que están todavía por hacer y que en algún momento, pues, si puedo, quisiera hacerlas. El material es ingente. Y tenemos de todo. Tenemos relatos fundacionales, y ahí les remito, por ejemplo, al libro de Javier Murieza. Tenemos un material histórico, y ahí el más famoso es, creo que está por allí, ya lo saben ustedes, el bautizo de Felipe II. Pero tenemos muchísimo material también fantástico, macabro, extraño. Y ahí supongo que la más conocida, ya les habrán hablado de ella, es la famosísima leyenda del niño perdido o del sillón del diablo. Y que tienen ahí, o aquí. Lo miro así con respeto. Sí, un poco de una sensación extraña. Se la han contado, pero se la quiero volver a reformular. La fuente que utilizo es un hombre maravilloso, es Saturnino Rivera, es el autor de estas tradiciones universitarias, y obviamente, como profesor de la Universidad de Valladolid, pues es un autor al que le reverencio, es inevitable. Y además se lo recomiendo, le he traído así, les prometo que no gano dinero. Pero es un libro de los años 50 que ha reeditado hace 3 años la universidad. Y se lo recomiendo absolutísimamente. Y según los expertos, es Saturnino quien realiza la más completa y casi definitiva relación narrativa de este mito castellano, o de este mito de Valladolid, de esta leyenda de Valladolid. Habrán oído hablar de ella. Se la recuerdo, ya digo. Tenemos el contexto del siglo XVI, en el que en la Universidad de Valladolid se implementa el estudio de anatomía. Ya saben que esta era una época un poquito revulsiva con respecto a esto de la anatomía, porque hasta ahora, hasta ese instante, generalmente los estudios de anatomía no se basaban en el conocimiento práctico del cuerpo humano. Y ya en Europa empieza a haber diferentes universidades que trabajan la anatomía con la disección del cadáver. Y de hecho, en la Universidad de Valladolid se instaura la primera cátedra en toda España de anatomía patológica, es decir, de la anatomía en la que se trabaja con el cuerpo muerto. Como ustedes supondrán, en el contexto de la ciudad, pues no era algo que gustara mucho. Y de hecho se dice que a profesores y a estudiantes se les apedreaba, se les escupía, y tampoco estaban muy aceptados por el clero ni la zona religiosa de la ciudad, ¿no? Como los apestados que estaban haciendo cosas diabólicas. En ese contexto es en el que surge esta leyenda, en el contexto de un profesor de anatomía, que era Alfonso Rodríguez de Guevara, que era famosísimo, que fue, ya digo, el que ostentó esta primera cátedra en España de anatomía, y que tenía